Hermanos, en esta noche un tema que se puede titular de varias maneras, pero hay una palabra que yo creo que lo encierra todo y es la indiferencia. La indiferencia. Vamos a tener un texto base que es la historia del buen samaritano, pero antes de ir a esa historia, yo quiero que leamos lo que dice Filipenses 4:5. ¿Qué nos enseña Filipenses capítulo 4 y el versículo 5? Vuestra gentileza sea conocida ¿de quién? De todos los hombres. Luego dice, el Señor está cerca. Cuando hablamos del trato que debemos de tener hacia las personas, debe ser un trato especial, un trato cuidadoso, amable, bondadoso, hermoso. Y la Biblia nos dice que para con todos los hombres, ¿cierto? No solamente con los que son fáciles, no solamente con los que la vamos muy bien, sino con todos los hombres. Aquellos que a veces, ¿cierto?, nos cuesta, aquellos que a veces son un poquito más difíciles. A las personas no se les puede tratar de cualquier manera. Todas las personas han sido creadas a la imagen de Dios. Por el hecho de que una persona, por causa del pecado, de pronto haya desdibujado esa imagen, no nos da el derecho de tratarlo de cualquier manera. ¿Cierto? Si a veces vamos por la calle, encontramos una persona en el piso, tirada en el suelo, o alguien, ¿cierto? De pronto vicioso, hermanos, si esa persona se presta para hablarle de Cristo, tratémoslo con respeto, porque generalmente el mundo y aún dentro del pueblo cristiano hay gente que los menosprecia y los tratan mal. Y eso no se debía hacer, eso no lo podemos hacer. Si nosotros llegáramos a hacer algo así, a menospreciar a la gente, eso se llama indiferencia y eso es pecado. Eso es un pecado. Y si Dios a través de este mensaje en esta noche nos habla nuestra vida y descubrimos que tenemos ese pecado, debemos de pedirle perdón al Señor. Porque a la gente se le trata con respeto y con amor. Pensaba por un momento en la actitud que muchas veces los discípulos tuvieron con ciertas personas. De verdad que fueron a veces duros con la gente. En Mateo 15:23, esto lo voy a mencionar porque son varias citas, el Señor Jesucristo descendió a una región, allá en Tiro creo que fue, allá en Sidón, y había una mujer cananea. En Mateo 15:23, bueno, leamos lo mejor. Mire lo que los discípulos le decían al Señor. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, ¿qué? Despídela, despídela, Señor, pues da voces tras nosotros. Esta es la mujer cananea, ¿cierto? En otro texto dice que era sirofenicia. ¿Qué hacían los discípulos en relación a esta mujer? La menospreciaban. Señor, despídala, ella está molestando mucho. ¿Se acuerdan cuando en una ocasión los niños trataron de acercarse al Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la actitud también de los discípulos? ¿Cuál fue la actitud? ¿Recuerdan? Allá en Lucas 18:15. Vamos a leerlo. Exacto. Lucas 18:15. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Uno de los evangelios dice que los discípulos reprendían a los padres y por consiguiente a los niños. No, son niños muy cansones. No, 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 señor, aléjelos, que se vayan para otro lado. ¿Se acuerdan de Bartimeo? La misma actitud tuvieron los discípulos. Por allá en Marcos capítulo 10, versículo 48, Bartimeo se esforzaba, era un hombre invidente, muy probablemente una persona muy menospreciada por la sociedad.
alguien que no podía valerse tal vez, ¿cierto?, mucho por sí misma. Y en Marcos 10:48 dice, y muchos le reprendían, acá sí no eran los discípulos, para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y quiso el Señor? Claro, cuando uno sigue leyendo, uno se da cuenta que el Señor tuvo misericordia de él y lo sanó. Y por allá en Marcos 9:38, otra vez los discípulos, resulta de que el Señor los envió a predicar, les dio potestad para hacer milagros y los discípulos estaban como un poquito celosos porque por ahí había un grupo de gente que también estaban haciendo milagros y estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y mire lo que hace por allá en Marcos 9:38, nada más y nada menos que Juan. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero ahí no se quedó, sigamos. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Bueno, creo que es en otra cita donde Juan le hace una insinuación al Señor. Señor, ay, venga, aquí sí me equivoqué, es otra cita. Ahorita esa la vamos a ver más adelante. Pero se dan cuenta, amados hermanos, la actitud de los discípulos y de las personas, la indiferencia. Despídelos, están molestando mucho, aléjelos. Es una persona que tiene limitaciones, nos va a enredar, nos va a complicar la vida. Y me encanta la actitud del Señor Jesucristo, siempre tan cercano a la gente, siempre tan amoroso, tan dispuesto. Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y el 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ahorita el hermanito Antonio oraba por Petro. Sí, él ha hecho cosas que, cierto, a veces nos molesta, pero el Señor Jesús dio la vida por él. Y si él se arrepintiera algún día, y ojalá lo hiciera, para él también hay perdón y para todo ese gabinete. Pero a veces se nos olvida lo que Cristo hizo por nosotros. Y muchas veces somos justicieros, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Algo que hizo Juan, el discípulo amado del Señor. Mis hermanos, el Señor nos ayude a tener amor hacia toda la humanidad. Que no solamente tratemos bien a la gente cuando los demás nos están observando. ¿Cierto? Cuando los hermanos nos ven, entonces trato bien a mi esposa, trato bien a mis hijos, trato bien al prójimo, trato bien a mi hermano, trato bien a la persona nueva, en todo tiempo. Cuando me ven o cuando no me ven. Es más, el único interés que nosotros debemos de tener cada vez que tratamos a una persona es el hecho de saber de que Dios me está observando. ¿Y saben algo? El trato que usted y yo tenemos con las personas habla mucho, mucho, mucho de nuestra relación con Dios. Muchísimo. ¿Qué tan cerca estoy de Él o qué tan lejos estoy? Cuando el primer amor por el Señor empieza a desaparecer, es muy probable que también el amor por las almas se empieza a desvanecer. También sucede eso. Ahora sí vamos a entrar de lleno al texto de hoy, teniendo esto en mente. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 y vamos a leer a partir del versículo 25. Yo creo que muchos acá ya conocemos esta parábola, pero la vamos a ir leyendo poco a poco y la vamos a ir explicando. No vamos a profundizar mucho,
vamos a extraer algunas lecciones no más de este texto. Quiero que me acompañen de los versículos 26 al 28. Desde el 25, perdón, 25 al 28. Dice Lucas 10, 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Ojo a eso. ¿Saben algo? Fue de hecho una muy buena pregunta, pero con un muy mal corazón. La pregunta no fue mala, pero la actitud del corazón sí fue muy mala, porque dice que fue para probarlo. ¿Y qué le dijo? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Saben algo? En la mente de las personas generalmente está esta pregunta cuando se trata de temas espirituales, cuando se trata de la eternidad. Casi todo el mundo cree que la salvación es el resultado de algo que la gente debe hacer. ¿Cuál es la pregunta? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La mayoría de la gente cree, piensa que es haciendo algo que se logra la vida eterna. En el cristianismo es algo que hizo Dios, no algo que hace el hombre, es algo que hizo Dios por el pecador. Al hombre sí le queda la responsabilidad de creer que realmente es algo que está al alcance de todos. Y luego dice, él le dijo, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Este hombre estaba haciendo una pregunta al Señor para probarle, pero era una pregunta que él ya sabía la respuesta. Y hay algo muy interesante acá. Cuando el Señor le da la respuesta y lo remite al Antiguo Testamento, hay algo aquí bien interesante. El versículo de dónde se sacó y de dónde más. Este versículo aparece en Levítico y ya lo vamos a ver. Exacto. Dice el versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. En otras palabras, cuando este hombre se acerca al Señor Jesús para probarlo, y el Señor mismo lo lleva a la escritura y este hombre conocía la escritura, el Señor le está diciendo, ¿sabe algo, amigo? Usted en teoría está excelente, pero en práctica vamos a ver, y yo sé que eso fue lo que más o menos el Señor le dio a entender, estás nulo. En teoría la tiene clara, pero en su práctica estás muy mal. Cuando este hombre se ve encorralado, cuando este hombre se ve encerrado, trata de justificarse delante del Señor con otra pregunta. Ahí en el versículo 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Vamos a ir por un momento a Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. De este capítulo fue que este hombre extrajo el versículo que le mencionó aquí al Señor. Miren lo que dice. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Este hombre dio una respuesta acertada, pero hay algo bien interesante. Cuando el Señor empieza a narrar la historia o la parábola del hijo pródigo, él mencionó a los samaritanos. Y quiero que me acompañen ahí mismo en Levítico 19,
versículo 33 y 34. Vamos a ver qué decía la Biblia de los extranjeros. Miren lo que dice, ahí en el mismo capítulo. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. ¿Y qué había que hacer con él? Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, el peligro de solamente aplicar parte de la Biblia en nuestra vida? Este hombre sabía el texto de Levítico, pero se saltó la parte que, y eso ya lo vamos a ver aquí enseguida, que tenía que ver con él. ¿Por qué lo decimos? Lamentablemente, el pueblo judío no tenía muy buena relación con los samaritanos. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer 3 citas y vamos a descubrir que entre judíos y samaritanos no había muy buena relación. Miremos la primera, Lucas 9, nos podemos devolver ahí un poquito, 52. Aquí era lo que yo iba a mencionar de Juan, que lo estaba confundiendo. Miren esto. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero los samaritanos, versículo 53, no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Los quería mucho, ¿cierto? Un amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí habla del extranjero. Juan y Jacobo, mire el carácter que tenían. Imagínense. Hay otro texto que ese sí es muy conocido. ¿Se acuerdan de Juan 4 con la mujer samaritana? ¿Qué le dijo la mujer samaritana al Señor? Exacto, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no tratan entre sí. Ese está en Juan 4:9. Ese ya lo sabemos. Y miremos Juan 8:48. Miren este, tremendo. Juan 8:48. Dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron al Señor Jesús: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Se dan cuenta el concepto? ¿Se dan cuenta la actitud que tenían hacia los samaritanos, hacia el extranjero, al que debían de amar como a sí mismo? Oiga, era tremendo, sí, un insulto y bastante fuerte, bastante fuerte. Hermanitos, yo creo que a este intérprete se le borraron las ganas de seguirle preguntando al Señor. Conocía la escritura, en conocimiento calificaba 10, pero en práctica estaba mal, estaba muy mal. ¿Saben algo, hermanitos? Cuando usted y yo leemos allá mismo en Lucas 10, versículos 36 y 37, nos damos cuenta de la actitud que ellos tenían hacia los samaritanos. Miremos esto. El Señor llega y le pregunta, después de que narra la parábola, y ya la vamos a estudiar: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre? Él dijo: el que usó de misericordia. ¿Se dan cuenta la actitud de él? No dijo el samaritano, dijo el que usó de misericordia con él. Esto me hace acordar un poquito al hermano del hijo pródigo, que cuando el hijo pródigo regresa a casa, exacto, ese tu hijo, no dijo ese mi hermano, ¿cierto? Lo relacionó papá e hijo, pero no hacia él. ¿Se dan cuenta ustedes el odio que había entre judíos y samaritanos?
Que el Señor nos ayude con eso, hermano, ¿cierto? A no tener indiferencia. Bueno, vamos a ver, ahora sí un poquito, mirando y entrando más de lleno a la parábola, vamos a tratar de ver tres punticos rápidos, yo creo que cada uno más o menos de unos 5 minutos, y que el Señor nos ayude para corregir si en nuestro corazón de pronto tenemos el pecado de la indiferencia. El primer punto aparece en el versículo 30. Dice así: respondiendo Jesús dijo, Lucas 10:30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Este primer punto, todos tres empiezan por la letra H, la que no suena. Y el primer punto es la humanidad. Este versículo es un cuadro de la humanidad. Representa o nos habla de la condición, del estado de la humanidad. Dice el versículo 30 que había un hombre que descendía. ¿Sabían ustedes que así va el mundo? El mundo va en declive. El mundo va de mal en peor. Desde la caída del hombre en Edén no se ha podido levantar. Miremos por donde miremos, la humanidad siempre va a estar mal. O si no, miremos las noticias. Da terror todo lo que se ve, amados hermanos, en las noticias. Asesinatos, crímenes, violencia, guerras. Cada vez el nivel de degradación crece, más divorcios, más pleitos. Ya los niños desde una edad más temprana consumen alcohol, consumen drogas, se prostituyen. Este hombre es un cuadro de la humanidad, ¿cierto? Dice que había un hombre que descendía. Y ¿saben algo? Ese descender es como una caída libre. Cada segundo aumenta más la velocidad. Es cierto que desde el principio siempre ha existido pecado, desde los inicios. Pero hermanos, ¿cómo está la condición de la humanidad hoy en día? Terrible, ¿cierto? Las cosas que uno escucha, las cosas que uno ve, es una cosa espantosa. Y hay gente, hombre, hay gente muy animada que creen que estamos mejorando, que creen que la humanidad va muy bien, que porque hay educación, que porque la economía, que porque la tecnología, mientras que el hombre esté en pleito con Dios, seguirá descendiendo. Es más, si nos ponemos a ver el estado de las iglesias, aún de las iglesias cristianas, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Esta semana me decía un hermano, visitando hermanos, visité un hermano de Bello. Y el hermano me decía algo y yo le decía otra cosa. Él me decía, hermano, sí, muy triste que las iglesias ya no están juntas, pero hermano, al menos la iglesia está creciendo. Y yo le dije, ¿sabe algo, hermano? Las iglesias no deben crecer por división, sino por multiplicación. Las iglesias deben crecer es porque se multiplican, no porque se dividen. ¿Se dan cuenta? La situación cómo va, de mal en peor. Y cuando uno llega ahí a la segunda parte del versículo, dice, cayó en manos de ladrones. Cayó en manos de ladrones. ¿Y cómo lo dejaron? El texto dice medio muerto, no medio vivo, medio muerto. Así lo dejaron. Bueno, tal vez la Biblia dice así, aunque suena de pronto más duro, pero era la realidad, estaba medio muerte. Así está la humanidad, herida de muerte, se están desangrando. El mundo está en una situación de vida o muerte. Hermanitos, y es increíble ver la humanidad, las razones, ¿cierto?, por las cuales la humanidad, gran parte de la humanidad le quita la vida a otro. Puro egoísmo,
pura avaricia. Yo he escuchado de gente que ha sido asesinada por robarle en una gorra, por quitarle en un reloj. Muy triste, ¿cierto? Porque van en un carro y no se toleran. El uno sacó la cruceta, el otro sacó un machete, el otro sacó una metralleta y ahí se acaban. Increíble. Y todo, ¿cierto? Muchas veces también por el amor al dinero. Entonces, este versículo nos muestra un primer punto. Nos está pintando un cuadro de la humanidad que va descendiendo. Amén. Bueno, vamos al segundo punto. Versículos 31 al 32. Si este punto que acabamos de ver es triste, es lamentable, el que vamos a ver es peor. Versículos 31 y 32 dice: aconteció que descendió, también iba descendiendo, un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Primer cuadro, el de la humanidad. El segundo cuadro, yo lo quise titular por la letra H, el cuadro de los homicidas. Es fuerte, pero ya les voy a explicar por qué lo quise poner así. Seguimos descendiendo, esto es aterrador, esto es espantoso. Las personas de las que más se podía esperar, de esas personas no se recibió nada, absolutamente nada. Y esto me hace pensar un poquito, hermanos, de la apostasía que estamos viviendo en estos últimos tiempos. La gente se acerca con tremendas necesidades a una iglesia, con situaciones difíciles, pruebas, problemas, que todos los tienen, ¿cierto? Todos los tenemos. Y llegan a, como dice Jeremías, cisternas rotas, que no retienen agua. Y la gente, como entra muchas veces a una congregación, sale igual o peor. Salen más decepcionados, salen más devastados. Imagínense, muy probablemente este sacerdote, quién sabe, no se sabe si iba de afán o qué, iba por el camino. Yo pienso, no sé si de pronto vendría de celebrar, ¿cierto? Sacrificios, holocaustos, ¿no? Holocaustos, de ordenar la mesa, de ordenar todo allá para, ¿cierto? La tabernáculo. Tal vez iba para su casa, vio a un hombre ahí muriéndose y dijo: no, 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 la ley me prohíbe tocar a un hombre casi muerto. ¿Sabe algo? A este hombre se le olvidó lo que dice Miqueas 6 del 6 al 8. Vamos a leerlo. Miqueas 6 del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia. Enfaticemos esa parte. Y humillarte ante tu Dios. Era un sacerdote, probablemente conocía este texto. Y en ese momento se le borró, se le olvidó. Pero también dice que el levita hizo lo mismo. ¿Quién sabe? Tal vez iba más de afán, tal vez no venía de ofrecer, tal vez iba a hacer el sacrificio, iba además, iba cogido de la tarde, iba corriendo, se encuentra la misma escena, lo repara y hace la de rin renacuajo. Hace un gesto y Orondo se va. Y ahí lo dejó tirado, ¿cierto? ¿Saben algo, hermanos? Son homicidas, crueles, sin afecto natural. ¿Qué plaga más fatal? La indiferencia. Es una plaga fatal. La indiferencia. Han captado por cámaras personas, y aquí en Colombia, abuelitos que van por la calle, se tropiezan, se fracturan y quedan ahí en el piso sin poderse mover. ¿Y sabe qué hace la gente? Se van a saquearlos, a ver qué les logran robar. Y el pobre viejito ahí quejándose. Y han pasado
creo que una vez una cámara captó varias horas y nadie se arrimó a socorrer a ese pobre abuelito. No sé si vieron una noticia esta semana, creo que esta semana, aunque esa noticia yo había escuchado algo similar aquí en Colombia. Un carro tanque en África se volcó y allá el hombre atrapado. Y llegado toda la gente, hermano, ¿y sabe qué hizo? En vez de ayudar al pobre hombre, empezaron a destapar el camión para robarse la gasolina. ¿Y qué cree que pasó? Explotó. Murieron más de 70 y como casi 100 heridos y muchos de gravedad. Imagínense. La indiferencia, hermanos. Me contaba un hermano una vez, y esto realmente me puso a pensar. Estaban en la iglesia, no sé si lo he contado aquí alguna vez, pero si no, vuelven y lo escuchan. Estaban en la iglesia, una iglesia muy grande acá en Medellín, y estaban predicando acerca de la gran comisión, de ir a ganar las almas, de ir a predicarle a la gente, de ir a anunciar el mensaje. Y la iglesia, amén, gloria a Dios, y los pastores, habían varios pastores. Cuando terminan la enseñanza, se va la gente para su casa, todo. Pero un grupito se fueron para una panadería a tomarse un café con leche con una empanada. Ay, y gaseosa. Me dice el hermano, y esto es real, él estaba ahí como con 4 o 5 pastores de esa iglesia. Por la calle venía un travesti y venía gritando 2 cosas. Una, nadie me ama, y 2, tengo mucha hambre. Y los hermanos ahí normal, tomando en el fresquito. Y este hermano mirando a los pastores que no hacía nada, habían dado las conferencias allá en la iglesia. Y este hermano se levanta de ahí, se acerca a ese hombre y le dice, ¿por qué dice que nadie lo ama? No, nadie me ama. Y el hombre agresivo y todo. Yo, Dios lo ama y yo también lo amo. ¿Usted qué me va a amar? Yo lo amo. En el amor de Cristo yo lo amo. Y el hombre fue, le dio su gaseosa, le dio su empanada. Ese hombre se la devoró y le dijo, ¿quiere más? Y yo, sí. Le trajo otra gaseosa, le trajo otra empanada y lo abrazó. ¿Y saben algo? Ese hombre luego fue a esa iglesia y de esa iglesia lo querían sacar por la manera en que iba vestido. Y ese hermano allá se despelucó. Dijo, nada, me lo dejan, déjenlo entrar. ¿Saben algo? Ese hombre se convirtió a Cristo. El hermano me dice que ese hombre se convirtió a Cristo. Claro, y el Señor lo transformó. Totalmente hizo de él una nueva criatura. Pero es increíble, ¿cierto? Enseñar algo y de pronto vivir otra cosa. Entonces, el primer cuadro es el de la humanidad. El segundo cuadro es el de los homicidas. Pero vamos a ver un tercer cuadro, que este nos va a dar aliento. Y usted y yo debemos de aplicar esto a nuestras vidas. Y está en los versículos 33 al 35. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Ahí me embolaté. Y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este es el cuadro de la hospitalidad. ¿Qué es hospitalidad? Es la cualidad de acoger o ayudar con amabilidad y generosidad a un extraño. Bueno, también a un conocido se puede, ¿cierto? No nos alcanzamos a imaginar, hermanos, por cuántas dificultades puede estar pasando una persona. Cada persona que viene al Señor Jesucristo, de seguro está pasando por una crisis. Alguna situación debe tener. Todos tienen alguna queja. O si no, compruébelo usted en una fila de un banco.
esté en una fila, empiece a hablar con alguien y ahí va a haber quejas, pues. Se quejan del gobierno, otros se quejan de la salud, otros se quejan del mal manejo. Siempre hay quejas, ¿cierto? De la gente. Yo creo que los pastores, ¿cierto? Tienen un trabajo demasiado duro, porque a toda hora tienen que estar ahí escuchando quejas que de la esposa, quejas que de los hijos, quejas que del trabajo, y hay muchas quejas, ¿cierto? Constantemente. Quejas de tantas situaciones. Ahora, ¿cómo estamos tratando nosotros a los demás? Me encanta algunas cosas que este hombre hizo en relación a ese hombre herido, este buen samaritano. Miremos el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Ese es nuestro deber, estar cerca de la gente. Debemos de ir a todos lados. No podemos decir, ay, ¿qué hay para hacer en la iglesia? ¿Qué hay para hacer? Hermano, hay tanto para hacer. Ustedes han visto que en la iglesia está llegando gente los domingos, nuevos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, perdón, nos acercamos a estas personas? Los escuchamos, le sacamos un tiempito y ¿cómo está? Bienvenido, qué bueno que nos acompañó, quién le invitó y luego en qué le podemos servir, tiene algún motivo de oración, puede orar con él ahí. Seguro algo tiene esa persona ahí por dentro. ¿Cómo los estamos recibiendo? Allá afuera no tienen amor, allá afuera no hay afecto, allá afuera están destrozados, están buscando ayuda. Y si vienen a la iglesia tiene que ser un hospital. Nosotros tenemos que atenderlos. Algo tenemos que hacer, nos tenemos que acercar con el amor de Cristo. La iglesia debe ser un hospital que recibe heridos. Tenemos que llenar nuestro corazón de compasión. Y saben algo, aquí hago un paréntesis. Si un domingo o un miércoles llega alguien nuevo, procure ese día acercarse a esa persona. Así tenga que dejar a un lado los hermanos que queremos. Mire, está bien uno saludar a los hermanos, claro, pero encontré un texto y lo quise aplicar a eso. Mateo 5:46. Mateo 5:46 y 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ahora, no es que no voy a saludar a mis hermanos, claro, pero si hay alguien nuevo, acerquémonos por favor a ese nuevo. Y al hermano, digámosle, hermanito, enseguidita. El hermanito ya tiene a Cristo, el hermanito ya conoce, ¿cierto? La iglesia, pero esa persona nueva necesita del amor de Cristo. Creo que es una prioridad. Creo que es una prioridad. ¿Qué pensaría usted de un hospital que usted vea el siguiente cuadro? Que lleguen con un herido, mal, ya con los ojos blanqueándolos, con el estómago afuera, bien terrible, y el médico está allá atendiendo a una persona con una uñita encarnada. Usted dice, este médico está loco, ¿cierto? Deje el de la uñita, que por eso no se va a morir, ¿y qué tiene que hacer? Corra a atender al que está más grave. Esa debe ser parte de nuestra tarea. La misericordia convence más que un buen sermón. Hay un alto porcentaje de gente que sigue en una iglesia por el buen trato que recibe. Hay otra cosa que hizo este hombre. Miremos el versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Ojo, no fue que le dio vino. Dice que le echó aceite y vino. Hay que leer bien. O sea, no es que lo puso a beber vino ahí. No, le echó aceite y vino. Investigando un poquito, eran remedios caseros y el aceite se usaba o actuaba como un calmante y un refrescante y el vino como un analgésico.
ayudaba a quitar el dolor, proporcionando así alivio al enfermo. Y hay algo aquí precioso. Cuando nosotros nos disponemos a hacer la obra de Dios, hermanitos, Dios da en abundancia. Dios da, Dios provee. Donde hay misericordia, hay abundancia. A veces decimos, no, si yo me involucro, si yo entro a ayudar a la gente, ¿yo qué voy a hacer? Yo no tengo dinero, eso me va a salir muy costoso. Tranquilo. En la alacena del justo, en el barbecho del justo, ¿qué hay? Abundancia de pan. Esto es actuar por fe. Una llamada, una visita, un remedio, dinero. Apliquemos el aceite y el vino. ¿Qué más hizo este hombre? ¿Eso de qué habla? Exacto, de sacrificio. Imagínese, el hombre venía en su caballo bien cómodo. Hermano, si fue capaz de bajarse del caballo, tomar a este hombre herido y montarlo al caballo. ¿Alguien aquí ha montado caballo? Sí, yo monté caballo, pero bastante, hermanos. Y les digo, eso lo arrulla uno. Usted sienta, es como montar en carro. Usted se monta ahí, se duerme. Y usted en un caballo va, y lo que usted menos quiere hacer cuando va cómodo en un caballo, cuando va cómodo en el metro, sentado, es tenerse que levantar para darle la silla a otro. Ay, ¿cierto que es muy maluco? O sea, en un sentido es maluco porque uno viene cansado o así, pero ese es nuestro deber. Sí, hacerse uno el dormido, la capota para adelante. Yo no tengo capota, hermano. Me va a tocar conseguirme una. Ahora, este hombre se bajó de su caballo, renunció a su comodidad, se olvidó inclusive para dónde iba, de sus intereses, los hizo a un lado y se ocupó del enfermo. ¿Qué sacrificamos nosotros al ayudar a otros? Tiempo, esfuerzos, recursos. Miremos el 35. Otro día al partir, otro día, no lo abandonó, hermanos, no lo abandonó. Siguió con él hasta su recuperación. Es más, daba de lo suyo, daba de lo suyo. Qué bonito. Por ejemplo, eso lo vemos nosotros en la Biblia, en Corintios. La Biblia dice que el apóstol Pablo, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Dice, y aún yo mismo me sacrificaré, aunque amándoos más, sea amado menos. Y finalmente en el versículo 35, la segunda parte, dice, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Esto significa que involucró a otros los involucró, y eso significa que el trabajo en la obra del Señor se debe hacer en equipo, en unidad. Hermanitos, que el Señor nos ayude y que podamos pintar este tercer cuadro como iglesia, el cuadro de la hospitalidad. Amén. Ahí corrimos un poquito.